La Juventus y el Manchester City están últimamente en boca de todos y no precisamente por lo bien que juegan, pero esto de las trampas en el fútbol no es ni mucho menos algo nuevo. Les invito a repasar las mayores trampas y sobre todo los castigos más severos para esas trampas. Entre los muy penosos años 2013 y 2020, la mejor cita de las temporadas del Milan en Serie A fue la 2018-19, en la que el equipo dirigido por Gennaro Gattuso y con Suso como gran figura acabó en quinto lugar. Sin embargo, no tuvieron recompensa. Al año siguiente no pudieron jugar Europa League como consecuencia de la vergonzosa administración de sus propietarios chinos, que en temporadas pasadas habían incumplido con las normativas del fair play financiero. La nueva administración norteamericana del club aceptó los cargos y el Milan no pudo jugar en competiciones europeas durante el año 2020. En 2019, por órdenes de FIFA, la Liga MX le quitó al Veracruz de Fidel Curi toditos sus puntos. ¿Cuáles puntos? El equipo era tan nefasto que perdía siempre por goleada, ustedes dirán. Y tendrán razón. El Tiburón llevaba 4 puntos en 14 jornadas y de todos modos estaba destinado a la desaparición cuando llegó la sentencia de FIFA. La razón: no pagarle al club uruguayo Montevideo Wanderers los derechos de formación de uno de cientos de petardos que trajo el equipo a lo largo de su dolorosa existencia. Años después de hacerse los indignados, en 2016 el Barcelona finalmente se declaró culpable por el delito de fraude fiscal ante la Corte. Sandro Rosell y José María Bartomeu habían presumido desde el primer día que en una gestión brillante habían conseguido fichar a Neymar por solamente 57 millones de euros. Era una mentira. El brasileño en realidad costó 88 millones y el Barça maquilló la cifra, mitad para hacerse listo y mitad para evadir impuestos. Cuando se supo la verdad, el club tuvo que pagar una multa de 5,5 millones de euros. 2 años antes, el Barça fue sancionado por incumplir reiteradamente el reglamento de transferencias de jugadores menores de edad, que regula y protege a los niños extranjeros que son inscritos en las canteras de los clubes profesionales. El Barça fue castigado 1 año sin poder adquirir futbolistas, que tomando en consideración lo mal que fichaba Bartomeu, hasta un favor le hizo la FIFA. En 2017, Atlético de Madrid y Real Madrid fueron sancionados por la misma razón. Ambos apelaron el castigo, pero resultó que las faltas del club colchonero eran mucho más flagrantes, de modo que solo al Real Madrid se le redujo la sanción a 6 meses sin poder fichar. Y a partir de ahí, Florentino Pérez le agarró el gusto a no traer nuevos jugadores. En 2019 le tocó al Chelsea, que también logró que su castigo inicial de 1 año sin comprar quedara solamente en 6 meses. Lo de la corrupción en el calcio no es algo precisamente nuevo. En 1974, el Verona descendió a la Serie B como castigo por un escándalo de soborno que salpicó a la Sampdoria, castigada con 3 puntos, y al Foggia, que también acabó en la Serie B tras ser sancionado con 6 puntos. Si hay un ejemplo de liga poco civilizada en donde todo mundo hace lo que le da la gana, esa es la griega. Pero hasta ellos tienen límites de pudor y decencia. Hasta a los griegos les da asco y no toleran la multipropiedad. En 2020, el Comité Deportivo dictaminó que el Xanthi pertenecía a un entramado empresarial que culminaba en el mismo dueño que el del PAOK Salónica, campeón de la liga griega 1 año antes y propiedad de Iván Savidis, un ruso literalmente de armas tomar. El comité ordenó inicialmente el descenso de ambos clubes, pero el primer ministro de Grecia metió su cuchara para prevenir los desmanes que esto ocasionaría en los descontrolados aficionados del PAOK. Así que todo quedó en deducción de puntos para el Xanthi, lo suficientes para que descendiera y se acabara de tajo la multipropiedad en la Superliga griega. El fútbol italiano se ha envuelto en un sinnúmero de escándalos de corrupción, pero no siempre ha estado inmiscuida la Juventus. Por ejemplo, en 2012, cuando Giuseppe Signori y otros referentes del calcio fueron arrestados por su implicación en el amaño de partidos en segunda y tercera división. Uno de los miembros de esta organización delictiva
era el capitán de la Atalanta, Cristiano Doni, solamente por hablar de las sanciones a los equipos que jugaban en Serie A Sampdoria y Torino, les quitaron un puntito, al Siena 6 puntos y al Atalanta 8 puntos, menos 6 en la 2011-2012 y menos 2 a la temporada siguiente. Su capitán tenía ya 38 años, así que la suspensión de 3 años y medio fue inútil. Gracias a las apuestas clandestinas, Doni ya había ahorrado más que suficiente para el retiro. El Totonero, primer gran escándalo de amaño de partidos en Italia, tampoco tuvo a la Juventus como protagonista, sino al Milan y a la Lazio. En 1980, 3 jugadores del Milan y el presidente del club fueron suspendidos por pactar el resultado de partidos que favorecían a las apuestas clandestinas. Desmontada la red criminal en la que estaban implicados, 4 futbolistas de la Lazio fueron suspendidos de 3 a 5 años. Ambos clubes fueron castigados con descenso a la Serie B. 6 años después del Totonero, otra vez la Lazio volvió a las andadas. De nuevo culpable por arreglar partidos para satisfacer los intereses de la mafia de las apuestas. El equipo romano estaba en la Serie B y lo descendieron a la Serie C, aunque luego revisaron el caso y solamente le despojaron de 9 puntos. Mismos 9 puntos que perdió el Udinese en la Serie A por idéntica implicación en el fraude. La pérdida de esos 9 puntos, que equivalen a 13 puntos en el sistema actual de 3 puntos por victoria, significó el descenso del Udinese a la Serie B en aquel año 1986. En el que es tan solo el penúltimo escándalo que envuelve a la Juventus en pleno Mundial de Qatar 2022, ahí en lo oscurito, mientras todos estábamos distraídos viendo la Copa del Mundo, Pavel Nedved, Andrea Agnelli y todos los directivos del club dimitieron porque los habían cachado. No solo se trató de maquillar sus cuentas, sino de un fraude sistemático año sí, año también, a la hora de inflar los precios en la compraventa de sus jugadores. La sanción, 15 puntos menos. Pero esto solo es el principio de una historia en desarrollo. Más grave puede ser la investigación en la que se acusa a la Juventus de haber pagado nómina en secreto durante el COVID-19 y no reportarla al fisco, pues según la Juve había informado, varios de sus jugadores renunciaron a sus sueldos durante la pandemia para ayudar a la economía del club. Sí, cómo no. ¿Y por qué tantos casos del calcio? ¿Será acaso que los italianos son más tramposos que el resto? ¿O por el contrario, por lo menos en Italia se persigue y castiga la trampa? Mientras en otros países como digamos España se hacen los tontos. Correcto. Sospechas y a veces evidencias sobre amaños de partidos que implican la lucha por no descender son pan de cada año en la liga. El más claro fue el Levante Zaragoza de 2011, cuando el presidente del Zaragoza le depositó $1.700.000 a su técnico Javier Aguirre para que éste los sacara en efectivo del banco y se los devolviera. El obvio destino, las manos de los jugadores de Levante, equipo rival en la última jornada. El Zaragoza ganó ese partido y se salvó del descenso. Los 15 meses de prisión a los que fue condenado el presidente del club quedaron sin efecto. Los 36 futbolistas acusados de ambos equipos quedaron absueltos. Javier Aguirre libre de pecado. Tras 8 años de investigación, 0 castigos. Lo que sí no se tolera en España es que no pagues impuestos. Pregúntenle a Elche, que fue descendido administrativamente a Segunda División en 2015 por su deuda de casi 7 millones de euros con Hacienda. Le pagaban a sus jugadores, tal vez hasta a los contrarios de vez en cuando, pero no tenían dinero para el fisco. Y eso sí, que no lo dejaron pasar. En el mercado invernal de 2006, el equipo Gil Vicente de la primera división portuguesa fichó a un delantero angoleño llamado Mateus. El problema burocrático consistió en que en su anterior equipo a Mateus le habían cambiado su estatus a jugador amateur y no estaba habilitado para jugar en primera división. En fin, Gil Vicente acabó en la media tabla. Mateus jugó apenas 4 partidos y metió solo 2 goles, pero la Liga de Portugal castigó desproporcionadamente al club con el descenso. Como es habitual, Gil Vicente apeló la sanción y luego volvió a recurrir, y así hasta que tras más de 10 años de litigación, ¿qué creen? El tribunal les dio la razón y ordenó que reinstalaran al equipo en primera división. Sí,
Lo descendieron administrativamente en 2006 y tuvieron que hacerle un hueco de vuelta para reparar los daños en 2019, 13 años después. Desde que lo reinstalaron en primera división, Gil Vicente no solo ha eludido la parte baja de la tabla, sino que el año pasado quedó en quinto lugar y por primera vez en su historia se metió a competiciones europeas. ¡Ja, qué final tan más feliz! En la temporada 2003-2004, directivos del Boavista, club que había salido campeón de Portugal 2 años antes, compraron al árbitro en por lo menos 2 partidos. Esta información salió a la luz 3 años después en el escándalo conocido como Silbato Dorado, también protagonizado por el Porto de José Mourinho, del que ya hablaremos. El caso es que en la temporada 2007-2008 llegó el castigo. Por los casos de soborno en 2004, el Boavista descendió. Háganme el paradójico favor a la Liga Honra, la Liga de Honor. Así se llama la segunda división portuguesa. En una de esas cosas que solo pasan en Portugal, el club demandó a la federación. El Tribunal de Arbitraje Deportivo le dio la razón al club y en 2014 el Boavista, que ya había bajado hasta la tercera división, tuvo que ser readmitido en primera 6 años después, una vez que la justicia portuguesa declaró nulo el proceso legal que había ordenado su descenso en 2008. Y ahora sí, el escándalo del Porto 2004, aquel que ganó la Liga y la Copa de Europa con José Mourinho, al que le quitaron en 2008 el derecho a jugar la Champions League por sobornar árbitros 4 años antes. Todo empezó con un libro que publicó la esposa del eterno presidente Nuno Pinto da Costa. Ahí salieron al sol los trapos sucios de su gestión. La Liga Portuguesa, que ordenó el descenso del Boavista, solo castigó con 6 puntos al Porto, que igual ganó la liga con diferencia de 20 sobre el segundo. Al final no pasó nada, pues el Porto acudió al TAS y sus abogados consiguieron que el tribunal decretara que el campeón portugués fuera aceptado en la Liga de Campeones. 12 años después se repitió la historia. La UEFA anunció en 2020 la exclusión del Manchester City de la Champions League por no colaborar en el fair play financiero, solo para que el TAS dispusiera lo contrario unas semanas después. La Federación Alemana comprobó en 1971 que por lo menos 10 partidos de primera división en aquella temporada estuvieron arreglados. Por lo tanto, 52 jugadores fueron severamente castigados y el Arminia Bielefeld, que protagonizó 4 de esos 10 juegos, fue expulsado al año siguiente de la Bundesliga, a la que tardó 6 años en volver. Durante las temporadas 2005 y 2006, grabaciones telefónicas desvelaron la complicidad entre varios clubes de la Serie A y árbitros a los que ellos mismos seleccionaron para dirigirlos en por lo menos 19 partidos. Las sanciones iniciales fueron despojar a la Juventus de los 2 Scudettos conquistados en aquel par de temporadas y descenderla a la Serie B, junto a los también implicados Fiorentina y Lazio. Sí, otra vez la Lazio. El Milan no estaba tan salpicado, así que solo le quitaron 15 puntos. Eso de inicio, porque tras las apelaciones, el Milan empezó la temporada 2006-2007 con menos 8 puntos, la Lazio con menos 3 puntos, pero librando el descenso, igual que la Fiore, aunque la Fiore tuvo que arrancar la temporada de Serie A con menos 15 puntos. Para la Juventus, implicada en 7 de esos 19 partidos bajo sospecha, no hubo perdón. La única clemencia fue reducirle de menos 30 a menos 9 el déficit inicial en segunda división. El caso del Genoa, también en 2005, tuvo mucho menos publicidad, pero quizás fue hasta más grave. Esa misma temporada, pero en Serie B, el Genoa fue campeón con 76 puntos, el que fuera el equipo más grande de Italia y del mundo. En los inicios del calcio ponía así fin a sus 10 años en Serie B. Nunca había estado tanto tiempo lejos de primera división. En el último partido de la temporada contra el Venecia, el Genoa le pagó a su rival para que se dejara perder y así no pusiera en riesgo el ansiado ascenso. Y lo consiguieron. El Genoa por fin abandonó la Serie B, pero solo para descender a la Serie C por tramposos. Este mismo equipo había protagonizado medio siglo atrás el primer escándalo de corrupción en la infinita lista del calcio, cuando perdió todos sus puntos de la temporada 1960 y descendió a la Serie B acusado de soborno.
Al Sion suizo, club donde hoy juega Mario Balotelli, siempre le ha gustado aparecer en los periódicos y en los canales de YouTube también. En 2012 la UEFA lo echó de la fase de grupos de la Champions League, a la que ya se había clasificado, y puso en su lugar al Celtic, pero no era suficiente castigo. La Liga Suiza entonces le quitó 36 puntos, lo suficientes para que descendiera al final de temporada. Y es que el miedo no anda en burro, y la UEFA había amenazado con expulsar a Suiza si no sancionaba ejemplarmente al Sion. ¿Cuál fue el pecado del club en cuestión? Nada, comprar futbolistas y ponerlos a jugar como si nada, ignorando las sanciones de UEFA por el fair play financiero. Creían estar amparados por los tribunales suizos, pero no. Mayo de 1993. El Olympique de Marsella era líder en la liga francesa y estaba por jugar la final de la Champions League contra el Milan. Su presidente Bernard Tapie quería que su equipo llegara descansado al gran partido, pero no a costa de poner en riesgo el título de liga. Solución fácil: sobornar al jugador campeón del mundo Jorge Burruchaga y a unos cuantos de sus compañeros del Valenciennes, el rival del Marsella, en la penúltima jornada. El plan era perfecto. Valenciennes se dejó perder 1-0. El Marsella amarró matemáticamente el título de liga y ahora sí, una semana después, sus bien descansados jugadores vencieron al Milan en la primera y última vez que un club francés ganó la Copa de Europa. Las primeras sospechas del amaño fueron del árbitro. Lo que más le sorprendió fue que un jugador como Burruchaga, que siempre reclamaba cada decisión, no haya cuestionado ni uno solo de sus señalamientos. Al Marsella le despojaron de su título de liga y al año siguiente, tras descubrir que aquel partido contra Valenciennes solo era la punta del iceberg, o sea, uno entre tantos partidos amañados, el Marsella fue obligado a descender. Pero contrario a lo que mucha gente piensa, porque además así dicta la lógica, UEFA nunca le despojó de su sucio título como campeón de Europa. Alemania fue castigada y se perdió el Mundial de Brasil 50 por sus acciones en la Segunda Guerra Mundial. Japón también. México quedó fuera de Italia 90 por falsificar la edad de futbolistas sub-20. A Chile lo expulsaron de Italia 90 y de Estados Unidos 94 por la agresión que fingió su portero el Cóndor Rojas para ganarle por default a Brasil. Rumbo a Rusia 2018, Conmebol le quitó 4 puntos a Bolivia por alineación indebida de un argentino naturalizado. Rumbo a Qatar 2022, castigó con solamente 3 puntos a Ecuador por falsificar los documentos del colombiano Byron Castillo. Estos puntos le hubieran dejado fuera del Mundial a 10 días de disputarse, por lo que mejor se los quitaron para la eliminatoria 2026. Antes, en febrero de 2022, FIFA expulsó a Rusia de todas las competiciones internacionales en represalia por la guerra iniciada en Ucrania. La verdad, tenemos que admitir como seres humanos que nos encantan los castigos públicos, siempre y cuando no los suframos nosotros o alguno de nuestros seres o equipos queridos. Así ha sido a lo largo de la historia y así sigue siendo. Dejen sus comentarios sobre el tema Manchester City y Juventus. ¿Cómo les gustaría que se castigara a estos dos equipos? Activen la campanita de notificaciones, suscríbanse al canal si es que no lo han hecho y lo más importante de todo, nos vemos muy pronto en la próxima entrega.